Hola, bienvenidos a tu programa Viviendo la Palabra. Así que hoy estamos en el episodio número ¿qué? El número 7. No, el ¿No? 6. Oh. Pero, ¿cómo puede ser posible que este hombre siempre anda adelantado, Leonel? Acá están tus hermanos de acá desde la iglesia Calvary Chapel, Lebanon, y estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 22, que debemos de ser hacedores de la palabra y no seamos oidores que Olvidadizos. ¿verdad? Así que cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que tratar de ponerla en práctica y ese es nuestro objetivo, poder darle principios prácticos de la palabra de Dios para que puedas aplicarlo cada día a tu vida. Así que hoy estamos en el Salmo número 6, pero primero quiero presentarle una vez más los siervos del Señor que me acompañan. Acá tengo a mi hermano Leonel Matías. Que Dios lo bendiga a todos. Y acá también tengo a mi hermano Gilberto Colón. Dios le bendiga a todos. Amén. Siervos del Señor, desde acá de la iglesia Calvary Chapel, Lebanon, en español. Y es una bendición compartir con ustedes. Nuestra intención en el día de hoy es poder compartir el Salmo número 6. ¿Cuánto le gusta el Salmo 6? Está muy hermoso, ¿sabes? Está hermoso, pero es un salmo está triste. interesante. Sí, es tristeza, pero no sé, de alguna manera inspira confianza. Y yo creo que es algo especial porque va a hablarnos a nosotros de una manera tremenda. Y así que mantente atento porque cada salmo, cada una de estas porciones bíblicas tiene un mensaje especial para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces, quiero darle un poquito de contexto de qué se trata el Salmo. El autor se le atribuye a David, este hombre, como escribió un montón de salmos, tremendo. El género de este salmo, o la estructura que tiene este salmo, pertenece a los salmos penitenciales, donde se expresa arrepentimiento y súplica por perdón. Y eso es lo que vamos a estar observando en este salmo, el salmo número 6. El salmo comienza con súplica angustiosa desde el verso 1 al 7 y luego expresa confianza en Dios, en que Dios escuchará el clamor de, en este caso, David, en los versos 8 al 10. Los temas clave de este salmo son el arrepentimiento, súplica por misericordia y perdón. También se habla de la queja por el sufrimiento y de la confianza en Dios. Yo creo que este salmo está cargado de cosas que podemos aprender y que podemos escudriñar en esta tarde. Sí. Así que algunos datos curiosos de este salmo, antes de leerlo, es que es uno de los 7 salmos penitenciales. ¿Tú sabías que había 7 salmos penitenciales, Gilberto? Yo no sabía. No, la primera vez que lo escucho eso. Debe ser como de penitencia, como sí, de tristeza, de castigo. Wow. ¿Verdad? Yo no sabía 7, wow. 7. Está el Salmo 6, el 32, ¿verdad? Está el Salmo 38, el 51 está incluido dentro de eso, que es uno de los más famosos, ¿no? De los más conocidos. Sí. El 102, el Salmo 130 y el 143. Así que si usted quiere saber cuáles son estos salmos, le da para atrás el video y así lo puede ver. Puede escuchar cuáles son, porque no lo vamos a repetir. No lo voy a repetir. El Salmo 6 tiene varios elementos literarios y temáticos interesantes que lo convierten en un poético clamor de dolor y esperanza. Y ese es nuestro objetivo en la tarde de hoy, de examinar este salmo y buscar estos principios prácticos. Pero antes de eso, ¿verdad? Me gustaría escuchar, sin entrar todavía en el salmo, una breve impresión cuando leíste el salmo 6, Leonel y Gilberto. Dale, Leonel. Ok, bueno, mientras yo estoy leyendo los salmos, me da la impresión me visualizo a David ya en su juventud, mientras ha sido perseguido por el rey Saúl. Y entonces, mientras él está perseguido, me da
me da la noción de que él hace una especie de devociones todos los días, no importando la situación que le estaba pasando. Parece que diariamente él hacía esas devociones y las escribía. Sí. Y su ansiedad, su presión, su estrés, él lo expresa, lo escribe, y entonces ahí nos enseña la importancia que si tú estás pasando ciertas cosas, pues tráeselas al Señor. Y me gusta cómo él lo hace. Y Así lo es. vamos a ver una y otra vez Así con es. David. Y yo creo que aquí en estos salmos con David nos vamos a, como decimos, sentir desafiados, vamos a aprender mucho sobre el carácter y por qué la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Yo creo que vamos a aprender eso mientras estudiamos cada vez más los salmos. ¿Qué dice Gilberto? Sí, yo lo que pude ver es que había el salmista David expresaba un profundo lamento y expresaba súplica también por ayuda. Entonces estoy de acuerdo con Lionel, vi que él refleja su ansiedad y su manera, su tristeza, su angustia. Lo expresa en este salmo y lo deja saber a través de cada versículo. Encierra un lamento, una súplica, una profunda súplica al Señor. Así es, así es. Hay ciertas situaciones que él la generaliza. No te es específico, mira, fulano, certeno o aquel sitio, el otro, pero él generaliza ese pensamiento de lo que él está pasando y importante, importante para mí porque me enseña. Así es, así es. Bueno, vamos a leer el Salmo. Son 10 versículos, yo lo voy a leer completo. Okay. Y después vamos a examinar cada una de estas partes, algunas cosas que yo observé y otras cosas que pudo observar Leonel y Gilberto. Perfecto. Ok, dice así, Salmo 6, verso 1 al 10. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame. Por tu amor inagotable, sálvame. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados. Que retrocedan de golpe, avergonzados. Tremendo. Wow. Yo creo que David era alguien, como decimos, que sabía realmente cómo expresar, cómo poner en palabras sus sentimientos, lo que él sentía. Sí. ¿Verdad? A veces nosotros no sabemos cómo decir, bueno, me siento mal, pero ¿qué significa me siento mal? Claro. ¿Sabes que antes de comenzar, de empezar la grabación, Lionel y yo estamos hablando y él me comentó algo muy interesante que me llamó la atención. Lionel me comenta y me dice que no sabemos la edad que David tenía, pero aquí él está expresando, se ve una persona que tiene esa experiencia y la expresa muy bien escribiéndola. Yo no sé cuántos años él tenía, por supuesto. Esto fue después que él pelea con Goliat y después que de Saúl y todo esto. Ya él está en guerra hacia los mejores años de su reinado. Por supuesto, me imagino que dentro de esto está también la batalla que él tenía con su hijo, Absalón.
puede ser que esté todavía pasando por eso. ¿Quién sabe? No sabemos, se sabe el ¿no? contexto Exacto, específico no sabemos. de Pero, este lamento. pero sí, yo imagino que él tendría algunos 25 o 30 años. Ponle yo acá pensando. Y realmente para él poder plasmar dentro, lo que tú acabas de decir, para él poder plasmar dentro de un escrito, realmente lo que estaba pasando era porque él sabía. Él sabía también cómo dirigirse a Dios, él sabía cómo clamarle a Dios, él sabía cómo hablarle a Dios, cómo pedirle a Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de eso. Porque él comienza con el primer versículo expresando su angustia, su aflicción, pidiéndole a Dios que lo reprenda en su enojo, que no lo reprenda en su enojo y no lo castigue en su ira. Que lo cuide, pidiéndole perdón a Dios. Dios, perdóname, por favor. No me dejes caer en esta situación. Así es. Así es. Bueno, yo voy a entrar en algo que yo estuve estudiando, estuve observando acerca de esto, y me llamó la atención que no debemos evadir los salmos difíciles, y como muchas veces buscamos nada más los positivos, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Como decimos, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí. Todos esos salmos son hermosos, nos encanta decirlo, pero cuando llegamos a un salmo como este, decimos, no, este no pega con mi estado de ánimo, ¿verdad? Pero no debemos de evadirlo, hay que leerlos, aunque no encajen con nuestro estado de ánimo, porque ahí hay inspiración de Dios. De alguna manera Dios nos va a hablar, sí, claro. Así es. Entonces, los salmos reorientan nuestra mirada no solo a nosotros, sino hacia la vida de otros, lo que otros puedan estar atravesando. A lo mejor tu día está excelente, tu día está bien, te levantaste, tienes tu desayuno, tienes todas las comodidades de tu hogar, pero en ese momento comenzaste a leer este salmo de angustia y comienzas a pensar en aquellos que están necesitados. Y es como que te pone los pies en el suelo y dice, tienes que orar por aquellos que están en sufrimiento. Sí. Tienes que hacer algo. ¿Qué piensan de esa idea? Bueno, yo estoy aquí tratando de ponerme en su situación, ¿verdad? En los zapatos. Y sí, porque sabe que a veces nos pasan cosas y nosotros nos preguntamos, bueno, Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? Y mientras y uno se dice, bueno, yo no sé por qué me está pasando eso. Yo creo que David se está diciendo, pero puede ser que yo haya hecho algo que no estaba supuesto a hacer y no lo sé que no lo estaba supuesto a hacer. Pues perdóname. Y si lo hice mal, cógelo suave conmigo, él le está diciendo. Sí. Sí. Porque yo soy débil y cometo errores, soy humano y sabe que así que pero sí me voy a someter a ti, me voy a humillar porque yo sé que tú tienes la contestación y lo que Así es. de esto que estoy yo pasando y voy a salir por encima de todo al final. Pero volviendo a la pregunta, Leonel, es como cuando tú lees un salmo como este, ¿verdad? Que te habla de angustia, te habla de sufrimiento, te habla de esto. Y quizás en ese momento tú dices, bueno, yo no estoy ahora mismo quizás en ese mismo, ¿cómo decimos?, estado de ánimo, vamos a decirlo así, Sí. ¿verdad? ¿Cómo tú crees que eso te puede ayudar a ti, el leer eso? Porque hay gente que piensa y dice, yo no, voy a leer algo negativo, ¿verdad? Sí, pero sí. realmente es palabra de Dios y está en la Biblia. Y Dios quiere que lo sepamos y que lo escudriñemos. Yo pienso que debe de ser nuestra actitud. La actitud que David toma en ese momento de angustia que él está pasando es impresionante. Porque, por ejemplo, en el versículo 2, él dice, ten compasión de mí, Señor. Y dice, porque soy débil. O sea, la actitud que él toma es que reconoce la humanidad en él, que reconoce que él no es suficiente para poder resolver ese problema y esa angustia, esa situación. Entonces yo creo que cuando nosotros leemos salmos como estos, nos da una enseñanza, y la enseñanza que nos da es que cómo nosotros debemos afrontar este tipo de situaciones. Cómo nosotros podemos pedir
¿verdad? Porque a veces pedimos y no sabemos pedir. En situaciones así, Así es. nosotros nos volvemos locos pidiendo, Señor, saca esto del medio, Señor, mata a este que está en el medio, tú, Señor, llévate a este enredado, Señor, Dios mío, que dame este dinero para yo poder suplir estas necesidades. Entonces, no pedimos, no sabemos pedir, pero sin embargo, aquí lo que está diciendo David es, mira lo que dice en el versículo 3, mi corazón está angustiado. Sí, en otras palabras, nos revelan actitudes del carácter, ¿verdad? De un buen cristiano, de alguien humilde, de alguien que realmente agradó a Dios y que es un ejemplo para nosotros. Me gusta eso. Ahora, según este salmo, yo estaba estudiando un poco y viendo que el lenguaje que usa David en este salmo, como decía Leonel, es un lenguaje de arrepentimiento. Es un lenguaje él estaba hablando de ser castigado, disciplinado, de implorando por misericordia, por sanidad. Sí. Estaba, quizás a lo mejor estaba enfermo físicamente, a lo mejor se sentía espiritualmente enfermo, no sé. Indica que fuertemente que su sufrimiento y la aflicción, ¿verdad? Que venían probablemente, y esto es lo que yo encontré, probablemente venían por causa de algún pecado. Claro. Está tremendo, ¿verdad? Sí. Porque si analizamos la oración de él le dice, Señor, no seas tan duro conmigo en el castigo, ¿verdad? Sí. Ayúdame, ten misericordia. Quizás él había fallado a Dios en algo. No se especifica aquí específicamente. Sí, no lo dice. Pero implora como que pudo haber, según las palabras que él usa, él se sentía como la condenación de haber hecho algo mal y sabía que merecía el castigo y estaba buscando la misericordia de Dios. Sí. Sí, pero él sabe que está buscando someterse al Señor. Así es. Y que sabe que el Señor, tu amor, cúbreme con tu amor, porque verdaderamente ahora mismo estoy bajo esta ansiedad, bajo esta presión, bajo este estrés y te necesito. Ya. Rescátame. Ahora, mientras analizo esto, ¿verdad? Me hace pensar de que el pecado en nuestras vidas trae condenación, trae consecuencias. Nos hace sentir mal. Nadie que realmente ama a Dios hace algo mal y sigue de la misma manera, sino que dice, wow, realmente le fallé al Señor. Y te sientes mal. Sí. Te sientes mal porque es como la frase que me dijo un amigo una vez. Dice, ¿cuánto pesa el pecado? ¿Cuánto pesa? ¿Verdad? 20 kilos. Demasiado. Mucho, ¿verdad? Pero el pecado le pesa a uno que está vivo. Tú agarras a una persona que está muerta, le pones un peso encima y no se lo siente porque está muerto. Pero uno que está vivo, y cuando hablamos de estar vivo, hablamos de que cuando usted tiene a Cristo en el corazón, usted sabe y usted está consciente de que hay cosas malas que no debe hacer. Sí. Y cuando las hace, ¿verdad? Tú sientes el peso de esas cosas. ¿Y qué vas a hacer? David nos enseña qué es lo que debemos hacer. Y eso es hermoso, porque quizás tú te sientes, estás abatido, estás sufriendo las batallas alrededor de tu vida. Y sabes, a lo mejor es por causa de algún pecado, algo que necesitas arrepentirte, algo que, como dice Leonel, necesitas rendirte, someterte a Dios. Sí. Y esto es lo que enseña David. David dice, ¿sabe? Yo voy a ir a Dios. Yo no voy a huir del Señor. Yo voy a ir a Él y yo voy a pedirle que me perdone. Yo voy a pedirle que no sea severo conmigo, que tenga misericordia. Así es. Y yo creo que cada uno de nosotros nos podemos identificar con esas cosas porque dime, ¿quién va a tirar la primera piedra que no ha pecado, que no le ha fallado a Dios? Yes. Sí, está llorando porque parece que en ese momento se sentía y llorando mucho. Cuando uno llora es porque no tiene en ese momento la respuesta, la solución de cómo, qué debe hacer, ¿verdad? Dice que tanto que se nubló la vista Wow. y no podía ver, pero tengo los ojos gastados, dice. Qué expresivo sí, era. Sí, es que era bastante grande la pesadumbre de lo que él estaba pasando.
la ansiedad, ese peso de que tú estás hablando, y lo compara, dice, yo no estoy como esos muertos que no sienten como tú dices. Sí. Yo estoy vivo y siento este peso, esta ansiedad, este dolor. Ya. Y yo sé que tú eres el que me puedes contestar. Así es. Amén. Es. Ahora, yo creo que una aplicación práctica es que debemos examinar nuestras vidas y ver si hay pecados en los que debemos de arrepentirnos y no tratar de justificarnos delante de Dios, Sí. sino tratar de buscar la misericordia de Dios. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Es decir, merecemos el castigo, merecemos, como decimos, pagar el precio del pecado, pero gracias al Señor Jesús que murió por nosotros y tomó nuestro lugar, y a través de su sacrificio en la cruz, hoy tenemos victoria. Pero por eso tenemos que vivir una vida santa, agradable para Él, y arrepintiéndonos cada día, acercándonos más a Él, porque tenemos una relación personal con el Señor. Así es. Y fíjate, en ese mismo tópico que tú dices, también nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer nuestras faltas, como tú dices, y adicional a eso también tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Así es. Porque a veces David es un vivo ejemplo de eso, y lo vamos a ver más adelante en algunos de los salmos, especialmente en el Salmo 51, donde él acepta su condición humana y acepta que él falló ante Dios y acepta las consecuencias de ese fallo. Entonces, a veces nosotros pensamos que es que Dios nos castigó, pero realmente es que a veces nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, creo que salmos como este nos puede ayudar a enfrentar momentos de situaciones de falla ante Dios, de pecado, de debilidad, ¿verdad? Porque todos en algún momento dado pasamos por momentos de debilidad, y para podernos agarrar de esa promesa y de lo que David está expresando en lo este mandaste salmo. para el Nuevo Testamento. Sí, lo que pasa es que tengo en mente de que Pablo era así también. Pablo expresaba de esa manera. Tenía en mente ahorita, mientras Lionel estaba hablando, que Pablo expresaba también de una manera sincera lo que él estaba sintiendo. Y cuando Pablo tú lees... decía, de los pecadores yo el primero. Cuando tú lees a Pablo, tú como que te transportas a ese momento en que él está escribiendo. Sí. Yeah. Él dice, está viendo a algunas personas, a veces que uno ve como los que no le siguen al Señor responden a las diferentes situaciones y dice, váyanse, yo no quiero estar, váyanse de aquí, porque ustedes que hacen las cosas no como Dios quiere que tú las hagas, porque el Señor a mí me va a oír mi llanto, ¿sabes? Sí. Y el Señor lo va a rescatar. Y qué chévere que él tiene esa confianza en el Señor. Yeah. Mira, el verso 7 acá dice, el dolor me nubla la vista. A mí me llama la atención eso, ¿verdad? El dolor me nubla la vista, es como que me hace ver las cosas que no debo ver. Me hace ver a través de un filtro que no me deja ver claramente. Sí. Es interesante porque ayer estábamos hablando, Gilberto y yo, acerca de esto, ¿verdad? Cómo a veces pasamos por experiencias de dolor y todo lo miramos a través de ese filtro y no lo miramos a través del filtro de la palabra de Dios y buscar la sanidad. Sí. Y movernos hacia adelante. Y yo creo que lo que Dios quiere es que podamos movernos hacia adelante, que no estemos con la vista nublada por causa del dolor, ¿verdad? Ahora, David nos muestra su humanidad, nos muestra como decimos, cuán vulnerable él era. Y yo agradezco a Dios porque tú te imaginas a uno de nosotros escribiendo un salmo. Tendríamos el valor de exponer nuestra debilidad y escribirlo en un papel. Es difícil, es duro. Es tremendo eso. Sí. Cuando tú lo analizas, está fuerte. Dices, si nos hubiera tocado a nosotros escribir el salmo, ¿qué hubiéramos escrito? Bueno, fíjate, por una cosa que no es específicamente, como yo estaba diciendo antes, que no es bien específico, te generaliza la situación, pero como quiera que te trae a la mente alguna situación que uno puede haber pasado. Como estaba diciendo, era que a los enemigos, aquellos que no hacen las cosas como Dios las hace,
Así ¿Ve? es. Él le dice, yo no quiero responder así. Yo no Así quiero es. responder así. No me va a llegar a ningún sitio. Ya, ya. Mira qué curioso que la versión nueva, la nueva Biblia viviente, es otra versión, que casi no la uso, pero me dio curiosidad, que dice, el versículo 7 del que tú leíste, dice, el dolor me tiene agotado. Cada noche, es el versículo 6, cada noche baño en lágrimas mi almohada. Y el versículo 7, los ojos se me están envejeciendo Wow. y nublando de sufrimiento a causa de todos mis enemigos. O sea, que él siente que es tan fuerte lo que está pasando que sus ojos se le están envejeciendo, se están deteriorando. Es increíble cómo David lo expresa en este salmo. Así. Ahora, en el verso 8, ¿verdad? Que dice, váyanse todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. Siempre vemos esto en David, ¿verdad? Aunque David habla de los enemigos y habla de esto, siempre le deja la justicia a Dios. Es como una seguridad, Como hablábamos ¿verdad? la vez pasada, ¿verdad? David decía, ¿sabe? Váyanse todos mis enemigos, como el Señor se va a hacer cargo de todos ustedes. Sí. ¿Verdad? Y la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de buscar la venganza es del Señor. Y David nos los muestra en estos salmos. Por eso aprendemos tanto de su carácter, de su corazón, porque nos enseña acerca de dejarle las cosas al Señor. Y él lo presentaba en su oración, aún sus frustraciones más grandes. Hay gente que cuando le pasa cualquier cosa va y le cuenta a todo el mundo. Pero parece que David se desahogaba orando y escribiéndole sus lamentos al Señor, escribiéndole esos salmos de penitencia. Le escribía al Señor y wow, es fácil escribir una canción del el amor, la gracia, la misericordia, ¿verdad? El agradecimiento, pero cuando llegan momentos como este que hay que derramar el corazón delante de Dios, yo creo que aquí podemos ver y aprender mucho del carácter y la vida de David. Y hay como seguridad en esas palabras, váyanse, todos ustedes que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. O sea, es como la seguridad de que Dios pelea por mí. Yo no estoy solo. Él me escucha. Y por eso es que digo, insisto, que este tipo de salmos en momentos de dificultad nos pueden ayudar a nosotros a tener un poquito más de fe, un poquito más de seguridad y de confiar más en el Señor. No, hay una diferencia entre reaccionar y responder. Y aquí diciendo, yo no voy a reaccionar porque ustedes están haciendo esas cosas, yo no lo voy a hacer así. Yo voy a responder y voy a llevar mi dolor, mi presión, todas estas cosas que yo estoy pasando, se las voy a traer al Señor. Así es que responde David. Ya, así es. Hay que reaccionar, es que a veces tú no piensas bien de lo que estás haciendo. Sí. Maneja las cosas por un impulso, una reacción. Y cuando tú respondes, tú piensas bien de lo que vas a hacer, ¿ves? Y eso es lo que me está hablando eso a mí. Amén, tremendo. Ahora, me encanta que casi, si vamos a verlo, es consistente. Casi todos los salmos estos de David, incluso los de lamento, estos de penitencia, David siempre termina de alguna manera exaltando a Dios, demostrando su fe y su confianza, a pesar de que parece toda una queja, parece que un lamento, diciéndole que tenía los ojos gastados de llorar, que estaba sufriendo, que estaba dolido, y todo esto muestra que tenía una confianza en que Dios le iba a restaurar, que Dios iba a escuchar su clamor, ¿verdad? Y eso es algo que hay veces que cuando estamos en momentos difíciles pensamos que Dios nos dio la espalda, que ya no se olvidó de nosotros, que ¿verdad? Es como la canción que dice, si Dios está en silencio porque está trabajando, ¿no? Y yo creo que eso es una gran realidad. A veces sentimos ese silencio, pero no es que Dios nos ha abandonado, sino que estamos en el proceso, pero ese es el proceso de rendir realmente nuestra vida y aprender a confiar en Él, ¿verdad? Aunque no lo veamos, saber que Él está obrando. Así es. Amén. Así es. Es interesante, como dice el último salmo, en esta versión. El último verso, perdón. El último salmo es alabanza al Señor.
El último verso de este hermoso salmo, el 10, donde dice, en esta versión, lo voy a leer esta versión porque me encantó muchísimo, dice, todos mis enemigos quedarán repentinamente en ridículo, aterrorizados y avergonzados. Serán rechazados afrentosamente. O sea, lo que está diciendo es, ustedes van a tener que enfrentarse a mi Dios. Se van a tener que enfrentar al que me protege, al que me cuida, al que me guarda. Y creo que nosotros necesitamos un poquito de eso. Ya. Que cuando nosotros estemos en momentos difíciles y en momentos de prueba, nosotros tenemos que decirle al Señor y al enemigo, cuando se levante en contra de nosotros, decirle, mira, tú sabes que Dios te va a dejar en ridículo, porque yo voy a salir triunfante de esta situación. Nosotros lo sabemos. Hay etapas en nuestra vida que llegan, igual como las estaciones del año, como el invierno, como el verano, como la primavera, como el otoño, que van cambiando, no se quedan. Ninguna de esas estaciones vinieron para quedarse. El invierno no vino para quedarse. Imagínense que aquí en Pensilvania, que podemos ver las 4 estaciones del año, Sí. cuando llegara el invierno no se fuera. Y nosotros locos porque Hablando de llega eso, la las primavera. ardillas me tienen loco en la casa. Sí, porque ya Me están, ya. Me tienen tirando semillas para el Claro, techo de la porque casa. me están, tienen loco. están guardando la comida. Son más inteligentes que nosotros. Sí. Porque mientras nosotros estamos acostados durmiendo, ellas están trabajando. La comida de ellos es gratis. Exacto. Pero así es, las Sí, temporadas llegan temporadas. no para quedarse. O sea, mi abuelo me decía a mí en un refrán que es muy famoso, que dice, no hay mal que ¿cómo es? No hay mal que dure 100 años. Eso es como que, ¿verdad? No tiene mucho aliento que se diga, pero Todo es temporal. Claro. ¿Verdad? Hay momentos difíciles en la vida y hay momentos de alegría. Y la Biblia lo dice, todo tiene su tiempo. Ujú. Tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay Así tiempo es. de sufrir. Y es así es la vida, ese es el proceso de estar vivo, ¿no? De pasar por esas temporadas y es parte de la vida. Amén. Entonces, otra vez, regresando acá al verso 8, me encanta, dice, váyanse todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. Mm. No solo que el Señor escuchó su clamor, Ujú. quizás las veces que él lloró, él sabe que Dios lo vio. Sí. Él confía en que Dios miró su llanto, miró su sufrimiento. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que Dios mira tu sufrimiento, mira el llanto, mira ahí tu corazón. Si tú tienes esa fe en el Señor, ¿verdad? Sabes que Él no te va a abandonar, sabes que Dios está contigo, sabes que Él pelea por ti, que aunque se levanten los enemigos, y hablamos, ¿verdad? Los enemigos que tenemos no son de carne ni sangre, sino dice que luchamos contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad y todo esto, ¿verdad? Y uno de los enemigos es la carne, otro es el mundo y el diablo. Sí. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, tenemos que saber que no hay nada que temer si estamos en el Señor, que quizás pasamos por momentos difíciles de sufrimiento, pero ahí es donde tenemos que decir, Señor, yo confío en que tú has oído mi llanto. Y qué lindo, ¿verdad? Como dice el 9, dice, Él ha escuchado mi ruego. Mira, es una afirmación. Eso no es que Dios me va a responder. No, Él ha escuchado mi ruego. Él ha escuchado cuando yo clamé. Dice el Señor, ahí dice, Él responderá mi oración. Ujú. Jeremías 33:3, que dice, Leonel, clama a mí. Yo te responderé. Ahí está. Pero dice, y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Dios te responde. A veces la respuesta de Dios, ¿verdad? A lo mejor es no. Mm. A lo mejor la respuesta de Dios es, cálmate, espera. A lo mejor la respuesta de Dios se demora un poquito, pero llega, porque Dios lo promete en su palabra que Él va a responder el clamor. Sí. Él va a responder el clamor de sus hijos. Así es. Ujú. Amén. Entonces, podemos decir que David expresa su confianza en que el Señor lo va a restaurar. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener pendiente, que aunque pasemos por procesos en la vida, sabemos que Dios es más que suficiente para escuchar nuestro clamor, para restaurarnos, y Él siempre quiere lo mejor para nosotros, Amén. ¿verdad? Aunque nosotros no lo entendamos,
pero sí podemos decir que el Señor escucha el clamor, que Él mira tus lágrimas, Él mira tu sufrimiento y sobre todas las cosas, Él está contigo en esos momentos. Y eso es algo que debemos de profundamente meditar en nuestros corazones. Amén. Y como David, tener esa actitud humilde de venir ante Dios, de venir ante Él y decir, perdóname, Señor, sé misericordioso conmigo. Una vez leí esto en un libro, un devocional hace tiempo, no sé si era una buena semilla o algo así, pero decía, nunca le pidas a Dios ser justo conmigo. Pues te va a caer un rayo, te va a tostar. La justicia de Dios no es lo mismo que no. ¿Verdad? Pues, si, vamos a decir, mira, vamos a poner un ejemplo práctico. Usted va guiando, va manejando por la calle y vas pasado del límite de la velocidad. Y viene un policía y te para. Y te dice, usted se merece una multa. ¿Eso es justicia, sí o no? Claro, pues, Claro, porque violaste la ley. Sí, bueno, si reconoces, porque muchas veces la policía te detiene y tú no quieres reconocer lo que hiciste mal. Bueno, no importa, pero si tienes aparatico, mira, que hoy en día que te agarra la velocidad, tú dices que no, pero una multa por mentiroso también. Sí. O una cámara, te mandan una foto, una foto, ¿verdad? Entonces, la idea es esta, ¿verdad? La idea es esta. Pídele a Dios misericordia. Pídele a Dios como David. Ahí está el ejemplo. Sí. Misericordia. No digas, oh, Señor, sé justo conmigo. No. Dile, Señor, sé misericordioso conmigo. Como decía aquel publicano que fue delante de Dios, ¿se recuerda el publicano y el fariseo? El publicano decía, se daba golpe en el pecho y decía, sé clemente conmigo, sé misericordioso conmigo, que soy pecador. Sin embargo, aquel otro que estaba parado allá decía, oh, yo no soy como los otros. Se creía justo en su propia, como decimos, justicia o sentido de justicia, ¿verdad? Ese es de los que le dice... Aceptar lo que hiciste mal y te arrepentiste y ahora estás pidiendo perdón. Yo creo que ese fariseo era como el que le dice al policía, mira, la multa, no, yo no me merezco esa multa, yo he sido un buen ciudadano. Entonces te cae el problema más pesado todavía. Ahí está, lo mandan para la corte y a lo mejor termina preso. Por gracioso. Entonces, esa es la realidad. Pídele al Señor misericordia. Cada día dile, gracias, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, ¿verdad? Cada mañana son nuevas tus misericordias. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí. Pero Dios es grande en amor, grande en misericordia y tenemos que aprender a confiar en Él. Así que esto yo creo que concluye así de alguna manera este salmo. Una experiencia hermosa. Estúdialo, analízalo, léelo y espero que cada una de estas partes, alguna de estas partes hable a tu corazón, a tu vida. Así que quiero agradecer a mis hermanos. Amén. Prontamente vamos a tener una sorpresa. Estamos preparando algunos invitados para este podcast. Sí. Porque queremos traer a otros hermanos, otros siervos del Señor que están sirviendo en otras partes del mundo y están también colaborando en la obra del Señor y queremos que sean de bendición para la vida de usted también. Así que les agradezco a cada uno de mis hermanos. Gracias por el tiempo, por compartir la palabra. Gracias a ti por estar mirando. Te animo a que puedas compartir este podcast. Compártelo con un amigo, con una persona que usted sabe que realmente necesita cada día de esta palabra. Y cada semana nosotros lo publicamos para que pueda llegar a las vidas necesitadas y esta palabra llegue a tu corazón. Así que, sin más, no te detengas en el pasado. No hay nada que buscar atrás. Vive el presente, vive hoy el presente y aplica la palabra de Dios a tu vida hoy. Hoy. Amen. Es momento de decir, voy a aplicar la palabra. Así que Dios te bendiga, te mando un abrazo y muchas bendiciones. Bye. Bendiciones.